Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer unas telas enceradas. Les voy a enseñar también los prácticos usos que le pueden dar, además del reciclaje que estamos haciendo al evitar utilizar tanto plástico. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos frasquitos que luego metemos al refrigerador y ponemos siempre tapados con alguna otra cosa. Son muy prácticos para eso. Como pueden ver, quedan bastante bien sellados. También pueden utilizarlos, como ven, aquí tengo un limón. Lo único que hacen es presionarlo muy fuerte, darle la forma y así queda. Estas telas son lavables completamente, se pueden volver a utilizar y además de que puedes darle un diseño muy personalizado como a ti te guste. A mí en lo personal me gustaron este tema floreado y también este de fresas. Les podemos dar la forma que queramos, utilizarlas para llevar el sándwich de los niños a la escuela y también podemos hacerlas de los tamaños que queramos para cubrir moldes, llevar unas galletitas, muchos usos. Les voy a enseñar cómo hacerlos. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a necesitar obviamente son telas a tu gusto, a tu elección. Estuve probando varias y les voy a confesar que no me gustaron tanto las telas que son un poquito gruesas. Para esto yo les recomiendo que compren algodón 100%. Esta tela, como pueden ver, tiene una textura un poco más gruesa, pero a la hora de hacerla encerada quedan bastante rígidas. Es un poco más difícil moldearlas. Como pueden ver, esta aquí, aunque se puede moldear, luego es un poco más difícil que se mantenga. Tengo aquí otras telas que me gustaron mucho más, como esta es bastante delgadita, así es que les recomiendo que utilicen telas delgadas. Aquí tengo otra tela también delgada y esta también, todas son algodón, pero estas son muchísimo más suavecitas, más finitas y estas tienen mucho mejor resultado. Así es como les recomendaría yo que seleccionen su tela. Una vez que ya tienen seleccionada su tela, les voy a enseñar lo que vamos a necesitar. Yo utilicé estas tijeras de zigzag. Les da un toque muy bonito a sus telas para darles un acabado más fino. Como pueden ver aquí, este es el resultado de utilizar esas tijeras de zigzag. Pero también pueden utilizar tijeras normales, no pasa nada. Lo siguiente que voy a utilizar es cera de abejas. Esta cera normalmente la venden en barras. Yo la compré en barras y utilicé un rallador para hacerla así y la metí en bolsitas para separarla, pero si la consiguen así rayada pues está muy bien. Creo que es más barato comprar las barras, así es que les recomiendo que lo hagan ustedes mismos y utilicen un rallador que ya no vayan a usar después o métanlo en agua muy caliente porque la cera si se le queda pegada. Para limpiarlo lo pueden utilizar con agua muy caliente. También vamos a estar utilizando aceite de jojoba, también puedes utilizar aceite de coco. Esto le va a proporcionar a tus telas más suavidad. Hay varias técnicas para hacer estas telas enceradas y yo probé dos. En una de las telas enceradas puse resina de pino combinada con los otros dos productos que les conté, pero les cuento que no me gustó tanto cuando se utiliza la resina de pino. Si ustedes ven en algunos otros videos, queda más grueso, eso sí. Creo que a lo mejor puede ser más resistente, pero el olor que deja es bastante desagradable. Me gustó mucho más como es solamente con la cera de abejas y con el aceite de jojoba. Es así como lo voy a estar haciendo ahora. Lo siguiente que voy a hacer es cortar papel de cocina, 2 trozos grandes. Vamos a estar planchando las telas entre este papel encerado y te recomiendo mucho que pongas abajo alguna toalla ya vieja o algo así, por si se te llega a escapar la cera del papel, no se te manche tu burro. A continuación vamos a meter una de las telas entre el papel encerado y vamos a colocar un poquito de la cera de abejas que cubra toda la tela, toda la superficie tiene que estar bien cubierta por la cera. Esto también se puede hacer en una bandeja y meterlo al horno, pero es más sencillo con la plancha, solo que tengan cuidado que su plancha no se les ensucie porque a mí me pasó y luego es un poco difícil para quitarlo. Vamos a cubrirlo bien con la cera y vamos a poner unas gotitas del aceite de jojoba. Ya que hemos hecho esto, vamos a cubrirlo y pasamos la plancha bien caliente.
Vamos a intentar arrastrar la cera por toda la tela, haciendo que quede bien cubierto todo y cada una de las superficies de la tela. Por aquí se alcanza a ver y se distingue bastante bien cuando un pedacito de la tela le falta que le pasen un poco la plancha y la cera. Así es que no te preocupes, puedes alzarlo y volver a ponerle más cera si es necesario. Lo siguiente que vas a hacer es retirar el papel. Vamos a quitar la tela y la vamos a poner a secar. Así de sencillo. La pueden poner colgada en algún lugar o algo. Yo solamente lo estoy haciendo así para enseñarles lo fácil y rápido que es. Esta tela ya quedó lista para usarse. También una cosa muy importante es que tienen que lavar sus telas antes de utilizarlas. Luego lo que va a quedar encima es la capa de cera, pero por higiene sí les recomendaría que antes de usarlas y de hacer lo del encerado, que las laven. Y como ven, ya quedó lista, ya está. Vamos a ponerla para que vean cómo se queda. Podemos darle la forma que queramos y en serio que le pueden personalizar, poner algunas telas de Navidad, ahora que se acerca Navidad, y poner algunos dulces aquí para los niños o algunas velas. Miren qué bonito detalle. Estas telas que yo utilicé tienen unas figuras de unas tazas. Yo vivo en Londres y es muy común tomar el té, así es que me pareció una bonita idea hacer estas. Y también estas de fresas para algún picnic. Yo hice unos cestitos, les di formas a estas telas grandes y se me antojaba poner algunas fresas cuando vaya a algún picnic en verano. Las he estado utilizando, como ven luego quedan un poco las marcas, pero las lavas y las vuelves a utilizar y la verdad es que estoy fascinada con el resultado. Y espero que les haya gustado a ustedes también, espero que les sirva mucho y si es así no olviden etiquetarme, darle like, compartir con sus amigos y seguirme por mis redes sociales como Ella es Ani o Mexicana en Londres para mi canal de vlogs. Espero que les haya servido y que les guste mucho, los veo muy pronto en un próximo video. Adiós.